Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla el profesor Damián Maslucán. En esta ocasión, a través de este vídeo, estaremos desarrollando la situación significativa que se encuentra en nuestra plataforma virtual. Situación significativa que se relaciona con la resolución de problemas sobre temperaturas. Y dice así: niveles de pobreza ante el COVID-19. La pandemia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud puso en mayor evidencia la gran desigualdad social que existe, sobre todo en países como el nuestro, en que buena parte de su población no cuenta con ingresos suficientes, incluso ni para cubrir su canasta básica mensual, llámese alimentación, bienes y servicios. El gráfico que está al lado derecho nos muestra cómo está distribuida nuestra población. Por ejemplo, según este cuadro, el 79,8% son considerados no pobres y solamente el 20,2% son pobres. De estos 20,2%, observen, los pobres extremos son el 2,9% y los pobres no extremos 17,3%. Son considerados pobres, como bien dice el texto, aquellos que no pueden cubrir ni siquiera su canasta básica familiar. Con el tema de la pandemia, estos números incluso se han ampliado, chicos, mucho más. Pero sigamos con el texto. Según el reporte del Ministerio de Salud, desde el primer caso de COVID-19 en el Perú, declarado el 6 de marzo de 2020 hasta el 11 de octubre de 2021, este virus es la causante de muerte de 199.727 y 2.185.355 contagiados. Al respecto, los diversos especialistas coinciden que los síntomas más frecuentes son la tos seca, pérdida de olfato, cefalea y la más resaltante, la fiebre. Es importante, chicos, que puedan ampliar la información, por eso también se inserta algunos enlaces, información que puede servir mucho para contribuir en el cuidado de la salud de la familia. Continuando con nuestra situación, aquí se plantea lo siguiente. En este contexto de pandemia, cierto día, Chabela, que vive junto a sus padres en uno de los pueblitos alejados de Puno, amaneció con fiebre. Preocupados por tal situación, sus padres decidieron medirle la temperatura. De pronto recordaron que tenían un termómetro que les regaló un turista en una de sus visitas que hizo al Perú. Muy deprisa procedieron a medir la temperatura y observaron que la escala del instrumento marcaba 104 grados Fahrenheit. Los padres terminaron más confundidos que al inicio, pues ellos recordaban que la temperatura corporal normal es de 37 grados centígrados. Como quisieron salir de dudas, recurrieron a un amigo para que les explicara. Según la información, te plantean 3 preguntas. Si tú fueras ese amigo, ¿cuál es la explicación que le darías a la mamá de Chabela? Pregunta 2. ¿Cuál es la temperatura corporal normal expresada en grados Fahrenheit? Pregunta 3. ¿Chabela tiene fiebre? ¿Qué recomendación le darías a la familia? Pues bien, entonces vamos a resolver la situación planteada y claro está las preguntas. Y como bien sabes, para resolver es importante primero comprender el problema e identificar los datos más relevantes. Entonces, a la pregunta de qué trata el problema, podemos plantear de esta manera. En primer lugar, el problema hace referencia a los niveles de pobreza en nuestro país, lo cual se hizo más evidente en la pandemia declarada por la Organización Mundial debido al COVID-19. Nos muestra también la cantidad de fallecidos y contagiados por este virus en nuestro país. En segundo lugar, también el problema trata de la confusión que tienen los padres de Chabela debido a que al medir la temperatura de su hija observan que el termómetro dice marca ¿cuánto? 104 grados Fahrenheit y ellos saben que la temperatura normal es de 37 grados centígrados. Ante esta confusión recurren a un amigo para que les explicara. Bien, entonces ahí podemos ver la imagen de una niña, ¿no? con fiebre. Ahora, es importante identificar los datos. Para este caso,
la temperatura de Chabela cierto día que amaneció con fiebre. ¿Cuánto es según el texto? 104 grados Fahrenheit. Pero también tenemos la información muy importante. La temperatura corporal normal según el texto es de 37 grados centígrados, aunque a veces vamos a encontrar información que diga 37,5, pero para el texto nos dice, para esta situación nos dice que es 37 grados centígrados. ¿Qué nos piden? Lo que nos están pidiendo es responder esas 3 preguntas que ya dimos lectura y que lo vamos a volver a dar lectura también propiamente en la resolución, ¿no? Dice, si tú fueras ese amigo, ¿cuál es la explicación que darías a la mamá de Chabela? ¿Cuál es la temperatura corporal normal expresada en grados Fahrenheit? Chabela tiene fiebre. ¿Qué recomendación le darías a la familia? Y veamos qué estrategia vamos a utilizar, qué estrategia usaremos. De hecho, tenemos que comparar si la temperatura de Chabela, que es 104 grados Fahrenheit, es mayor a 37 grados centígrados, ¿no? Para ello, debemos de convertir dicha temperatura a grados centígrados. Dentro del proceso de operacionalización, responderemos las preguntas. Al utilizar el termómetro, observaron que la escala que marcaba era 104 grados Fahrenheit. Y como quisieron salir de dudas, recurrieron, dice, a un amigo. Entonces te preguntan, si tú fueras ese amigo, ¿cuál es la explicación que le darías a la mamá de Chabela? Y aquí tendríamos, por ejemplo, que plantear lo siguiente, ¿no? La temperatura registrada está en grados Fahrenheit. Entonces, para saber si tiene fiebre, primero debemos de convertir esta temperatura a grados centígrados y luego verificaríamos que esta nueva temperatura es mayor o no que la temperatura corporal normal a 37. Claro, si es que es mayor a 37, diremos que tiene fiebre y obviamente tenemos que plantear recomendaciones. Si es igual o menor, entonces simplemente diremos que todo está bien, está tranquilo, que no hay mayor preocupación. En la pregunta 2, ¿cuál es la temperatura corporal normal expresada en grados Fahrenheit? Para esta pregunta tenemos que convertir los grados centígrados, que es 37 grados, a grados Fahrenheit. Para eso podemos recordar esta relación matemática que ya anteriormente lo hemos visto, ¿no? De allí despejando, como queremos grados Fahrenheit, recuerda, este 9 pasa a multiplicar, tendrías 9 quintos y este menos 32 pasa a sumar al primer miembro, ¿no? De allí que para determinar los grados Fahrenheit hacemos uso de este modelo matemático. Ahora solamente nos queda reemplazar. ¿Cuántos grados centígrados son? 37 grados centígrados, ¿verdad? Si son 37 grados centígrados, simplemente en vez de esa letra C, vamos a reemplazarlo con 37. Bien, realizando las operaciones, 9 entre 5 te da 1,8 por 37 más 32. Haciendo todas las operaciones, recuerda primero la multiplicación y luego la suma, vamos a obtener 98,6 grados Fahrenheit. Eso significa entonces, ya respondiendo la pregunta, que la temperatura normal de 37 grados centígrados expresada en grados Fahrenheit es 98,6 grados Fahrenheit. Bien, de esta manera respondemos la segunda pregunta y vamos con la tercera pregunta. Dice, Chabela tiene fiebre. ¿Qué recomendación le darías a la familia? Para saber si tiene fiebre, debemos de convertir pues esos grados Fahrenheit a grados centígrados. Y al hacer esa conversión, recordando este procedimiento, si aún no puedes hacer uso directo de la relación del modelo matemático planteado ya hace un momento o en el video anterior también, recuerda, de esa relación aplicando productos cruzados, el 9 pasa a multiplicar, ¿no? Y necesitamos despejar el C. Este 5 también pasa a multiplicar. O en todo caso, el 9 simplemente ya lo dejo ahí porque luego tendría que volverlo, ¿no? A dividir. Entonces vamos a tener que
para poder calcular los grados centígrados de manera más directa, podría hacer uso de esta relación. 5 por todo lo que está entre paréntesis, todo ello dividido entre 9. Como ya tenemos esa relación, ahora simplemente nos queda reemplazar, pues, ¿no? Reemplazamos los valores. Recuerda, tengo los datos en Fahrenheit, que es 104. Entonces, en vez de F, pongo 104. 104 menos 32 me da 72. Simplificando, 72 con 9, por ejemplo, me da 8, ¿no? 72 entre 9 me da 8. Y tendrías 8 por 5 o 5 por 8. Y eso es 40. ¿Eso qué significa? Que la temperatura de Chabela es de 40 grados centígrados. Si comparamos la temperatura de Chabela con la temperatura normal, definitivamente vamos a ver que está por encima de la temperatura normal, es decir, es mayor que la temperatura normal. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que Chabela tiene fiebre. Si Chabela tiene fiebre y más en este contexto, tendríamos que plantear algunas recomendaciones, como por ejemplo, como la temperatura registrada es mayor que la temperatura corporal normal, entonces Chabela sí tiene fiebre. Debido a que uno de los síntomas del COVID-19 es la fiebre, se recomienda ante todo guardar la calma y controlar la fiebre manteniendo el aislamiento domiciliario y hacer que el enfermo utilice un cubreboca. Si la persona tose, debe cubrir la boca con el antebrazo, con un papel desechable. Solo en caso de que los síntomas sea grave, debe de ir al hospital, ¿no? Para recibir atención médica. Entonces, como podemos observar, estamos terminando de resolver ya esta pregunta 3 y con ello también culminando de resolver la situación significativa. Agradecerles, chicos, por su atención prestada y esperamos también que estos vídeos les ayude a reforzar, a repasar el tema que estamos trabajando en el transcurso de esta semana. La recomendación, chicos, hagan sus actividades a tiempo, repasen todo lo que se viene preparando para ustedes y así podrán tener un excelente cuarto y último bimestre. Nos estamos encontrando en nuestra próxima clase. Cuídense bastante. Saludos a toda la familia.